Bueno, en esta segunda parte vamos a ver uniones convivenciales, vamos a ver cómo es el marco regulatorio hoy y vamos a terminar comparándolo un poco con los distintos efectos del matrimonio para que vean claramente la diferencia entre un sistema y el otro. El tema de las uniones convivenciales siempre ha generado revolución en doctrina, jurisprudencia y en las legislaciones del mundo. Ya la terminología, si se llama concubinato, uniones convivenciales, uniones libres, hay miles de palabras. En nuestro caso se dejó concubinato, que era la que usaba el Código Civil cuando lo nombraba, que era una vez cada tanto, porque se entendía que tenía un contenido medio peyorativo. Y se entendía que uniones convivenciales era, como la convivencia es el eje que determina su configuración, era una palabra adecuada. En el mundo hay tres modelos legislativos, aquellos que lo equiparan al matrimonio, que es el denominado matrimonio consensual, que es el que está en la cabeza de muchas personas que creen, porque existe en varios países, sobre todo aquellos que tienen una población aborigen alta, en donde se impregnan las costumbres propias de esas culturas, en donde no pasan por el registro civil, o sea, celebran sus nacimientos, sus matrimonios y sus efusiones con sus propias, con su propia cultura. Entonces, hay un matrimonio consensual, que así se lo llama, de altísimo en la población, de altísimos números, índices en la población, por lo tanto la ley se acopla a eso porque esa es su realidad. Pero no es la realidad de la Argentina, donde todavía hay mucha gente que cree que por estar en pareja, conviviendo durante tantos años, automáticamente es lo mismo que estar casados. Esto yo me he cansado de escucharlo. No es así. Existe como sistema legislativo, pero no en Argentina. Después está, vamos al último lado, el otro extremo, que es la postura abstencionista, es no decir nada, no lo conozco, no lo regulo, no nada, que era lo que era el Código Civil. Antes de su derogación, en donde Vélez lo nombraba casi con palabras peyorativas y con un efecto absolutamente secundario y residual. Nosotros tuvimos, hasta la sanción del Código Civil y Comercial, muchísima más producción, digamos, legislativa en materia de seguridad social y derecho laboral, reconociéndole entidad a la conviviente, que en el Código Civil. Los efectos civiles eran, por decirlo, nulos, o muy sueltos. Y en el medio, que quizás es el sistema en el que nos enrolamos hoy, una regulación propia, o sea, no guardar silencio, ni equipararlo al matrimonio, con una base contractual mínima, o sea, con un sistema contractual con sus particularidades, porque yendo ya después a lo que sucede en Argentina, no es un contrato con cualquier relación comercial o civil, o sea, puede tener un contenido contractual, pero hay cuestiones que tienen que ver con la formación de una familia, que para el derecho argentino sigue siendo de orden público y el Estado le interesa la regulación de esos aspectos y no dejarlos al libre albedrío y a la autonomía de la voluntad en todos los puntos. Claramente va a haber mucha más autonomía de la voluntad acá que en derecho matrimonial, pero la hay. Quizás la discusión en regular o no regular tiene que ver con la tensión que existe, vamos a ver, en todo, entre reconocer determinados derechos y garantizar el acceso a determinadas cuestiones a las personas que transitan una determinada situación familiar, contra la libertad. O sea, también hay personas que no contraen el matrimonio, o sea, hay que ver por qué no contraen el matrimonio, pero muchos pueden ser por no querer someterse a una institución formal, legal y regulada, y querer estar al margen de ciertas injerencias estatales y deciden no casarse por eso. Lo que también sucede es que mucha gente no es por eso es la razón que no se casa, sino que es una elección libre, a veces es una imposibilidad, pero muchas veces es una elección libre, lo que no significa dejarlas en absoluto estado de protección. Es por eso que, pasando por una primera postura absolutamente abstencionista en Vélez Arfiel, un reconocimiento gradual, más que nada en las leyes de seguridad social y laboral, el Código Civil y Comercial lo regula, lo incorpora a la parte de derecho de familia. A continuación,
el derecho matrimonial, o sea, le da una entidad y le da una trascendencia como una forma familiar, que eso es quizás lo más positivo de esta incorporación, porque había habido muchos proyectos de legislación anteriores a la sanción del Código que pasaban a ser una ley complementaria del Código Civil o alguna cuestión así, pero que no lo ponían en el lugar que correspondía, como es lo que sucedió finalmente. El Código Civil y Comercial lo que dice en el artículo 509 define, y en esto sí es importante que el código defina, tratamos, este código igual es un código bastante pedagógico, es un código que tiende a definir, que tiende a conceptualizar y enumerar características de los institutos de una manera muy simple, y creo que con un lenguaje bastante poco técnico, o es técnico donde se necesita, y después es bastante comprensible. Este código también se caracterizó por ser el código de la igualdad. ¿Se acuerdan que lo hablamos cuando empezamos la materia? O sea, el regular tantas formas familiares como proyectos puedan existir y no establecer un modelo familiar como único, ¿sí? Que era el modelo matrimonial. Bien, entonces, ¿cómo conceptúa las uniones convivenciales el 509? Como una unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, más o menos lo mismo, estable y permanente, más o menos lo mismo, de dos personas, importante la aclaración, que comparten un proyecto de vida en común, sean el mismo o diferentes sexos, ¿sí? A ver, estamos hablando de que sea singular, porque se condena la bigamia en el derecho matrimonial, también se tiene que condenar cuando no hay matrimonio, ¿no? Si yo estoy entendiendo que hay proyecto familiar es similar, tengo que tener más o menos las mismas reglas en cuanto a lo que considero que tengo que validar y lo que no. Público y notorio quiere decir que obviamente que tenga esa trascendencia y que así se presente en la sociedad, estable y permanente, más allá que vamos a ver un plazo de duración mínimo para que se lo reconozca en efectos, quiere decir, bueno, a ver, de hecho por eso se establece un plazo, porque tiene que ser no cualquier unión de dos personas en cualquier contexto y en cualquier situación, sino con esta proyección. Y con un proyecto de vida en común, porque si no, cualquier dos personas que se tengan cariño y que vivan en forma pública, notoria y estable juntas, sería una unión convivencial. Por ejemplo, dos personas, dos estudiantes que comparten un departamento y conviven, no pasarían a ser por esa unión convivencial. Bueno, tiene que haber un proyecto de vida en común, que ahí está quizás la característica propia que coinciden con el matrimonio, y aclara, por supuesto, al igual que en el derecho matrimonial, que la diversidad de sexo no es un requisito, o sea que también se regulan uniones convivenciales del mismo sexo. ¿Cuáles son los requisitos que continúa el código enumerando en el 510? Que sean mayores de edad. Acá también hay un paralelo con el matrimonio que te pide una edad de 18 años para casarte. La diferencia es que no tenemos en uniones convivenciales una posibilidad de dispensar o un sistema como el que vivimos en derecho matrimonial si son menores de 18. ¿Sí? También, al igual que en matrimonio, me pide que no haya vínculo de parentesco en línea recta en todos los grados, colateral hasta el segundo grado, los hermanos, lo mismo, o por afinidad en línea recta, lo mismo. Son los mismos impedimentos de parentesco que teníamos en derecho matrimonial. Bien. Que también, al igual que en matrimonio, que no haya impedimento de ligamen, ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea, lo mismo, porque dijimos que el requisito es que sea singular, sea una, bien. Y quizás lo propio de esta institución es que para tener esa estabilidad y esa permanencia y darle entidad y efectos civiles, se pide un plazo de convivencia mínimo. Esto es arbitrario, se puso el plazo de 2 años, hay distintos modelos legislativos, de hecho nosotros en temas de seguridad social tenemos hace muchos años una ley que todo el mundo aparte conoce, que sabe que la concubina, la pareja conviviente,
puede gozar del beneficio de pensión si su conviviente fallece, y tenés un plazo de 2 años si tienen hijos, y de 5 años si no tienen hijos, como mínimo de convivencia para que se les reconozca el beneficio. O sea, es arbitrario. De hecho, la discusión cuando surgió esta reglamentación fue desde qué pasa con esa ley, porque en definitiva esto es Código Civil y eso no quedó modificado ni derogado ni nada. Entonces, ¿qué hacemos? Si no tienen hijos, seguimos exigiendo 5. Esa diferenciación de hijos, el Código no la hace. Bueno, hay distintas teorías. Hay una corriente que considera que ley posterior deroga la ley anterior, y otra corriente que quizás es creo la que se aplica y la que considero más adecuada es no solo apliquemos la teoría, el paradigma de ley posterior, ley anterior, sino de ley especial y ley general, porque aquí tenemos una ley especial que debería seguir rigiéndose, y de hecho está rigiéndose así. ¿Bien? Esos son los requisitos para que sea unión convivencia. La registración no es un requisito. La registración se crearon, de hecho, en nuestro ámbito, en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito del registro de las personas, un registro de uniones convivenciales. Ya en Capital, como ellos tenían la ley de uniones civiles antes de la sanción del Código Civil y Comercial, se adecuó ese sistema, pero ellos ya tenían un sistema de registración, con efectos limitados, por supuesto, a esto, comparado con esto. Pero bueno, la registración existe, pero no es constitutiva. O sea, no necesito registrarla para que exista. Lo que hace es tener eficacia, mayor eficacia probatoria. Pero igual yo la unión, mañana, si quiero ejercer algún derecho que este código me reconoce, que ahora lo vamos a ver, comprobar la existencia de los requisitos es suficiente, y probarlo por cualquier medio de prueba, ¿sí? La registración tiene que ser solicitada por ambos, no puede ser por uno solo, y claramente va a tener efectos, no solo de prueba, sino de oponibilidad de terceros. Vamos a ver, cuando veamos ese efecto, que hay determinadas cuestiones que pueden afectarlos a los terceros, y ellos sí o sí, para verse afectados por estas disposiciones, necesitan que la unión esté registrada, porque si no, bueno, estoy afectándolos con algo que no pudieron prever, ¿sí? Porque no tomo estado público. Bien, solo va a valer entre los convivientes. Pero les decía, si está la registración, bárbaro, pero si no, si yo necesito probar que estoy en una unión convivencial para exigir tal o cual derecho, tal o cual efecto, cualquier medio de prueba vale, ¿sí? Bien. Lo que dice a continuación el código es este principio contractual que atraviesa a las uniones convivenciales, es que los convivientes pueden hacer un pacto de convivencia, obviamente no es obligatorio, que y van a regirse por él, y el contenido se lo van a dar. ¿Con total libertad? No. ¿Qué significa? Sí, pueden escribir lo que quieran, pero va a haber para el legislador 3 temas. Me faltó un 5, 522 es el último, 4 temas, pero en realidad lo podemos resumir en 4 artículos que podemos resumir en 3 ejes, que son como el núcleo básico común, como el régimen primario, como vieron con el titular cuando ve el régimen patrimonial del matrimonio, que son esas normas inderogables de la cual no nos podemos apartar. De hecho, lo que hacen los artículos estos es remitirnos aparte de aquellas normas en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué significa? Que ese núcleo duro no puede ser modificado por el pacto de convivencia. Si lo hace, van a quedar sin efecto. ¿Qué significa? Que si yo pacto algo que establece una regla diferente a la que vamos a ver a continuación, va a valer la regla a continuación y no lo que vos pactaste. Ahora, en todo aquello que sea detallarlo, precisarlo en esa línea que vamos a ver ahora, vale, y obviamente el pacto va a tener muchísima mayor incidencia en aquellas cuestiones que no tienen un contorno jurídico delimitado o un orden público que lo delimite, como por ejemplo las relaciones patrimoniales. Me adelanto, pero bueno, las uniones convivenciales no tienen un régimen de bienes regulado, ni con carácter supletorio, ni con posibilidad de opción. O sea, no hay un elenco de opciones entre las que vos podés elegir. Vos podés escribir el régimen patrimonial que quieras. Y en eso hay libertad absoluta, no hay injerencia estatal, porque el Estado considera que eso no afecta a la comunidad toda. Y sí, ¿qué es lo que afecta a la comunidad toda?
la asistencia y contribución a los gastos del hogar, la responsabilidad por las deudas y la protección de la vivienda. Esos son los tres ejes que en el 519, 520, 521 y 522 el Código considera que la unión convivencial debe respetar, y lo hace incluso remitiéndonos a las normas del derecho matrimonial. Entonces, en asistencia y contribución a los gastos del hogar, nos manda el 455, ya lo habrán visto con el titular en el régimen primario, que es que tienen deber de sostenerse y ayudarse mutuamente. De ahí surge la posibilidad de reclamarse los alimentos, que ya vimos, estando vigente la unión matrimonial. Ahora lo vemos también en uniones convivenciales. El del hogar, el de los hijos comunes, siempre proporciona sus recursos. También se agregan las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que convivan con ellos. O sea, no solo hay un deber de asistencia para los hijos comunes, sino también para los hijos de uno solo de los convivientes, perdón, porque voy a decir cónyuges a cada rato. La costumbre de venir de derecho matrimonial. Y los convivientes, mientras conviva con ellos y sean incapaz, o sea, menor de edad o con capacidad restringida o con discapacidad, ¿sí? Eso en cuanto a la asistencia, el deber de asistencia. Ahora, frente al correlato de este deber de asistencia, porque es como la contracara, como vieron en el régimen primario del matrimonio, es cómo afrontar las obligaciones que surgen de ese sostenimiento de la familia, en este caso de la familia de convivientes. ¿Y qué dice? Nos remite, el 520 nos remite al 561, que es el régimen primario matrimonial. Que las obligaciones contraídas por uno de los convivientes para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y educación de los hijos, como dice el 455 que vimos recién, ahí los convivientes responden de forma solidaria. O sea, por ejemplo, pues ya lo habrán visto en este caso, ahí me quedó también la palabra cónyuge, pero porque viene de la redacción del 455. Después lo corrijo. Es, si yo, por ejemplo, estando en una unión convivencial, yo sola contraigo una deuda para pagar la escuela de nuestros hijos, esa deuda vamos a responder ambos. O sea, frente al acreedor vamos a responder ambos, porque es una obligación contraída para sostener una necesidad del hogar, ¿sí? Otra regla de orden público durante la convivencia que los convivientes no pueden dejar de lado en su pacto es cómo proteger la vivienda familiar, ¿sí? Lo que tiene de particular esta norma es que se aplica exclusivamente para uniones registradas. Acá hay una cuestión más que no es para cualquier unión. O sea, la unión registrada va a poder tener la posibilidad, los que están en unión convivencial, los terceros que contratan con ellos en este punto, van a poder plantearse en este lugar solamente si hay registración. Tiene dos partes la norma, una parte interna y una parte externa. En las relaciones entre los cónyuges durante la convivencia se entiende que la protección del hogar, la protección de la vivienda requiere mínimamente que haya un asentimiento del otro para disponer de esa vivienda. O sea, yo soy titular de la vivienda, no tengo, en este caso más aún, que no tengo un régimen de comunidad que tenga sus propias normas que me permitan hacer parte al otro en el acto de disposición, sino solamente yo soy única dueña, puedo venderla y dejar a mi conviviente sin vivienda en 2 minutos. Bueno, no. Se exige el asentimiento del otro conviviente para disponer de los derechos sobre la vivienda familiar. Y se incluye dentro del concepto de vivienda familiar a los muebles indispensables, la venta, o sea, cualquier acto de disposición, o sacarlos de la casa, porque se entiende que una casa no son solo las 4 paredes, el techo y el piso, sino también los muebles que hacen a que eso constituya un hogar, ¿sí? Ese asentimiento del otro no forma parte del acto jurídico, ya lo habrán visto, o sea, no forman parte del consentimiento, es un acto de conformidad complementario,
que si el conviviente no lo quiere prestar porque no quiere, se encapricha o lo que fuere, tenga o no tenga razones, el otro puede solicitarlo judicialmente para que el juez supla ese asentimiento que falta en forma original. Obviamente ahí se analizarán las razones del acto y de la oposición. Obviamente, si el acto se llevó adelante igual y sin el asentimiento, el cónyuge perjudicado puede pedir la nulidad como sanción, como vieron también en el régimen primario del matrimonio, y esa acción tiene un plazo de caducidad cortito, de 6 meses desde que se celebró el acto y obviamente mientras dure la convivencia, ¿sí? Y la segunda parte de la norma viene a esto de la protección, cómo protegemos la vivienda de la agresión de los terceros. Por eso también la importancia de que la unión esté registrada para, como les decía hoy, para que les sea oponible esta protección. Bien, la vivienda se encuentra automáticamente protegida por las deudas contraídas, frente a las deudas contraídas con posterioridad a esa inscripción. O sea, en el momento en que la unión se registra en este registro especial, automáticamente se va a considerar que la vivienda está protegida. ¿Frente a qué? Las deudas que se generan a partir de allí. Obviamente no voy a registrar mi unión rápido para insolventarme o quitar de la esfera de acción de los acreedores que ya tengo, ¿no? Porque eso sería un acto de fraude, claramente. Eso no se protege. ¿Hay una excepción? Sí, obvio, porque esto tiene que ver con la posibilidad de que los convivientes avancen y puedan obtener créditos y pongan su casa como garantía. Entonces ellos mismos pueden dejar a su casa como garantía y que pueda ser ejecutada por sus acreedores posteriores cuando la contratan ambos o uno con el asentimiento del otro. Esto es por los créditos hipotecarios. O sea, yo tengo mi casa a mi nombre, necesito el asentimiento del otro para disponer, por ejemplo, hipotecar es un acto de disposición, pero ningún banco me va a dar un crédito teniendo esta norma que me dice que no van a ser posteriores a la inscripción de mi convivencia, por lo tanto no van a poder ejecutar nunca mi casa. Es un sinsentido. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a perjudicar? Los convivientes que no van a poder sacar ningún préstamo. Entonces, la posibilidad de levantar esa protección, ellos mismos levantan esa protección, los propios beneficiarios, firmando ambos, ¿sí? Ambos o uno con el asentimiento del otro, según, o sea, si son los dos titulares, firman ambos, y si es uno solo el titular de la propiedad, el otro es como asintiente por el primer párrafo, ¿sí? Bueno, ya les comenté que las relaciones patrimoniales quedan fuera de todo este ámbito de protección, y probablemente sean el objeto principal de regulación en ese pacto de convivencia, porque acá no hay ninguna norma de orden público. Pueden decir y pactar lo que quieran en relación a los bienes, ¿sí? No, acá hay una diferencia con el régimen matrimonial en donde hay un avance en la autonomía de la voluntad, no tengo un régimen imperativo como tenía con el Código Civil, en donde en el momento en que vos te casabas, chao, te caía el régimen de gananciales en la cabeza y no podías decir nada. No, ahora yo me puedo casar y puedo elegir estar en un régimen de comunidad o en un régimen de separación, y si no digo nada, bueno, mi ley me asigna uno, pero puedo elegir, pero entre dos opciones. Y si entro a una opción, me rijo por las reglas de esa opción, no puedo yo hacer tipo múltiple choice, esto sí, esto no. Elijo el sistema único. Seguramente la posibilidad de elegir ha sido muy auspiciosa, pero bueno, tiene sus límites. Acá puedo escribir el sistema que se me ofrece, básicamente. Bien. ¿Cuándo se hace una unión convivencial? Las causales son la muerte, de cualquiera de sus miembros, obviamente, la ausencia con presunción de fallecimiento, matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros, por supuesto, y también el matrimonio de los convivientes. Esto es lo más común, que empieza siendo una unión convivencial y después se casan. Entonces yo tengo la coexistencia de dos sistemas, este que estamos viendo y que ahora vamos a ver en sus efectos, mientras dura la unión convivencial, y luego arranca el régimen matrimonial. Entonces yo tengo que dar por cesada la unión, no subsisten ambos regímenes al mismo tiempo. Pero obviamente tener el matrimonio con otra persona, no hay duda que hace cesar la unión. Por mutuo acuerdo, que es ese, o también por la voluntad unilateral. Lo que se pide acá es que sea notificada fehacientemente al otro,
Y si no, también el cese de la convivencia, o sea, que se pruebe cuando fue el cese sin voluntad de vida en común, no un cese temporario o accidental por cuestiones de salud, de trabajo, lo que fuera. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa a partir de que la unión cesa? ¿Qué pasa a partir del divorcio? Lo que veíamos hoy. Surge la necesidad de ver qué cosas pueden reclamarse los convivientes o qué beneficios o protección tienen, porque acá vuelve a surgir el orden público. Lo que vimos hoy es qué pasa durante la convivencia y vimos cuáles son las responsabilidades en la asistencia de los convivientes y de su núcleo familiar, cómo responden por las deudas, cómo protegen su casa mientras están juntos. Ahora, ¿qué pasa después cuando se separan? Hablando de la casa, por ejemplo. ¿Existe una posibilidad de pedir una atribución para uno o para el otro? Sí. ¿Qué pasa con la compensación económica? ¿Pueden pedir una compensación económica como el matrimonio? Sí, pero hay diferencias. En cuanto al desarrollo del instituto, nos remitimos a lo que ya charlamos en la primera parte. ¿Cuál es la diferencia en la compensación económica? Que sí o sí, en las uniones convivenciales, cosa que no pasaba en el matrimonio, el plazo, si yo establezco una renta por un tiempo determinado como forma de pagar la compensación, tiene que ser sí o sí por un plazo determinado, ¿sí? Y ese plazo determinado no puede ser mayor a la duración de la convivencia, al tiempo que duró la convivencia, ¿sí? Es un límite temporal. Recuerden que en matrimonio esta posibilidad también existía por un tiempo, pero también existían los casos en donde la compensación podía ser por tiempo indeterminado, cuando realmente ese desequilibrio era indefinido en el tiempo, por no decir eterno, ¿sí? O insalvable. Bien, en la atribución del uso de la vivienda tenemos las mismas pautas que vimos en la primera parte, pero también tenemos limitaciones. Acá vemos que se le da el ingreso a esas instituciones de protección, pero con más restricciones que el matrimonio, lo que hace pensar que la ley sigue en algún punto dándole mayores beneficios o mayor protección, o la misma protección, pero quizás con un poco más de alcance al matrimonio que las uniones convivenciales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en la atribución del uso? Que más allá de que vimos que en matrimonio podía, obviamente era una pauta, tener en cuenta la situación económica de cada uno, pero como una pauta, no. Acá hay que demostrar el estado de necesidad para pedir la protección a la vivienda. No como un elemento más a tener en cuenta, sino tiene que existir un estado de necesidad en quien la pide, o sea, imposibilidad de resolverlo de otra manera. Y también hay un plazo de duración, no puede ser más de 2 años desde el cese, o sea, es bastante restrictivo. Y también regula después el 527 la atribución de la vivienda en caso de muerte. Acá no lo vimos en derecho, existe una norma similar para el derecho matrimonial, pero lo vamos a ver en derecho sucesorio, porque es más complejo, pero es la posibilidad de invocar un derecho real de habitación para la viuda, en este caso para el conviviente superstite, que es gratuito, ¿sí? Que en el derecho matrimonial lo vamos a ver en sucesiones, pero es sin límite de tiempo, y acá tiene un plazo máximo de duración de 2 años. Se da con determinados requisitos, no es que se aplica, no es que automáticamente la muerte del conviviente genera que su conviviente se quede ahí para siempre o por 2 años. Tiene que carecer de vivienda propia, el conviviente de superstite o el conviviente. Yo siempre digo porque los que se mueren primero son los hombres, pero como estadística nomás. Carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes para asegurar el acceso, o sea, no tiene que poder asegurar su derecho de vivienda de otra manera. Tiene que alegarse sobre esa vivienda que fue el hogar familiar, obviamente, y no tienen que, esa propiedad tiene que ser de titular del conviviente que falleció, no del conviviente que falleció y de otras personas más en un condominio, porque ahí estoy afectando el derecho de terceros. Bueno, vamos a ver que en el derecho real de habitación del cónyuge superstite tiene los mismos requisitos, quizás lo que no tiene es la limitación temporal esta de los 2 años porque es vitalicio, ¿sí? O es casi que el común denominador es cortarle en el tiempo la posibilidad de invocar estos institutos a la conviviente, cosa que no tiene la cónyuge, ¿sí? Obviamente esta protección no afecta a los acreedores del causante, o sea, no es una forma de que el causante, que los herederos del causante zafen
de pagar sus deudas, en este caso, que los acreedores no puedan cobrarse, eso no, y se extingue ese uso, por más que ya tiene un plazo que son 2 años, también se extingue, si forma una nueva unión convivencial, o contrae el matrimonio, obviamente, con otra persona, porque el otro ya se murió, o cesa ese estado de necesidad habitacional porque tiene una nueva vivienda o tiene fondos para hacerlo. ¿Sí? Obvio, cesan las condiciones originales, eso es como medio obvio. Bien, frente al cese, como dijimos, las relaciones patrimoniales están liberadas absolutamente, libre albedrío, cada uno pacta lo que quiere, se van a regir por lo que dice ese pacto. Y si no hay pacto, cada uno es dueño de lo que adquirió, de lo que es titular. Salvo el enriquecimiento sin causa, otra norma que vuelve a meterme el enriquecimiento sin causa sin necesidad de hacerlo porque es parte general, pero es lógico, o sea, yo no tengo un pacto en donde diga que lo que, por ejemplo, yo puedo escribir un pacto que diga todo lo que compramos los dos, independientemente del nombre de quién está, cuando nos separemos se va a dividir por mitades. Yo me escribo un régimen de comunidad, en ese aspecto por lo menos. Ahora, no importa cómo vayamos poniendo la titularidad porque tenemos ese pacto de convivencia, ¿sí? Ahora, si yo no lo escribí y resulta que al final de la unión está todo lo que compramos con el esfuerzo de los dos, con el trabajo de ambos, con el esfuerzo compartido, con la convivencia, todo en nombre de uno, por la razón que fuera, yo aplico una división natural, que es cada uno es dueño de lo suyo, todo se lo queda el otro, el titular. Bueno, el enriquecimiento sin causa es una norma general, no propia de esta institución, que nos permite demostrar que hubo un empobrecimiento, ¿se acuerdan cuando lo vimos? Un empobrecimiento de aquel que aportó todo ese dinero en el otro, que se ha enriquecido, obviamente, porque ve mejorado su patrimonio. Bueno, eso me permite accionar. Pero fíjense que los estoy tratando como si fueran extraños. Digo, en esto no hay una norma eje derivada del derecho familiar que los rija. O sea, rige la autonomía de la voluntad y los principios generales del derecho. ¿Sí? Como hablábamos cuando hablábamos de González. No hay una norma propia, son los principios generales del derecho. ¿Bien? Bien. Al final, si quieren, para repasar, hicimos un cuadro comparativo entre los efectos, o sea, cuáles son las ventajas o desventajas o la regulación de cada instituto en matrimonio y uniones convivenciales. Por ejemplo, en alimentos, nosotros vimos en el matrimonio que se pueden exigir alimentos durante la convivencia, durante la separación de hecho, e incluso luego del divorcio, con las restricciones del 434, esos dos casos excepcionales. Ahora, cuando hablamos de uniones convivenciales, solamente por el 519 y el 520 tenemos alimentos derivados de la convivencia, ¿sí? Mientras dura la convivencia. No está regulado para luego, una vez que finalizó la convivencia, sin una posibilidad de exigir, ni siquiera en situaciones extremas de necesidad, como si es en el caso del matrimonio. La responsabilidad por los deudas en eso sí es igual, si son para atender las necesidades del hogar, ambos, tanto cónyuges como convivientes, responden de forma solidaria. La protección para la vivienda dijimos que también es similar, porque durante la convivencia o durante el matrimonio está esta disposición de que se le exija el asentimiento al otro para disponer. Eso se regula en ambas situaciones, con la diferencia o con la particularidad que la unión convivencial tiene que estar registrada para poder exigir este asentimiento. La atribución de la vivienda frente a la separación existe tanto en matrimonio como en uniones, con la diferencia que en las uniones sí o sí hay un límite temporal que son 2 años desde que se hizo la unión, y también en ambos está la protección de la vivienda para el supérstite frente a la muerte, con la diferencia que el derecho de rehabilitación viudal del matrimonio es vitalicio, y acá en las uniones convivenciales tiene que haber, hay un límite temporal de 2 años, tiene que haber un estado de necesidad y hay causas de cese. Así que cuando veamos matrimonio vamos a ver que no tiene tantas restricciones. Y finalmente, en cuanto a compensación económica, vemos el mismo instituto regulado en ambos, tanto para el matrimonio como para las uniones,
con la diferencia que en las uniones siempre es por tiempo determinado y no puede ser un tiempo mayor que duró la unión. Y en cuanto a relaciones patrimoniales, se hace la diferencia una de las diferencias más importantes, porque hasta ahora son como detalles. Si habrán visto, es como que mantienen la misma regulación, con más o menos restricciones, pero acá es totalmente distinto en que las uniones convivenciales se rigen por un propio pacto, y si no hay pacto, cada uno dispone de administrar los bienes de su titularidad, sobre lo que se explicaba recién de los principios generales del derecho. En cambio, en el matrimonio tengo la posibilidad de optar por un régimen matrimonial, en mi convención matrimonial de separación de bienes, y si no, tengo un régimen supletorio de comunidad de ganancias, pero tengo una regulación como más acotada, una doble opción que se acepta o se elige como un contrato de adhesión, o sea, que yo pueda subelegir pauta, pero tengo un marco regulatorio que no lo tiene en las uniones convivenciales. Así que bueno, esto a continuación van a ver el caso, está subido para ponérselos acá con la filmina y no mezclar las cosas, está subido a cátedras virtuales dentro de la clase de la fecha. Fíjese que dice caso uniones convivenciales, lo resuelven y lo envían por el mismo sistema de cátedras virtuales. Yo se lo subí como una tarea específica para que ustedes puedan responder ahí mismo o en un documento aparte y adjuntarlo y enviárnoslo cuando ahora finalice el tiempo estimado que tuvimos para corregirlo juntos y de paso ensayar el sistema que vamos a utilizar de trabajos a través de cátedras virtuales, que es lo que hemos usado hasta ahora y que es el que vamos a usar para el parcial.